Listo, entrevista con el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas. Secretario, hablemos un poco de ese panorama con las medidas de toque de queda y ley seca que se observó en las comunas, específicamente donde fueron declaradas en alerta roja. Bueno, un fin de semana con toque de queda, los 4 días, viernes a domingo y lunes, con una ley seca operando desde el viernes hasta martes a las 6 de la mañana, 4 grandes dispositivos de intervención con organismos del municipio de Cali, agentes de tránsito, Policía Metropolitana, el apoyo del Ejército, presencia en los territorios con el sistema de salud para tratar de identificar casos positivos que pudieran de inmediato ser ubicados en la atención médica, aislados, digamos, del escenario social y tratados para que reduzcamos en esta etapa en la que estamos el contagio de la pandemia. Un fin de semana entonces con muchas intervenciones en el territorio y con una visita casi que barrio a barrio en muchos sectores para tratar de tener una proximidad en terreno en relación a los casos que se pudieran presentar de ciudadanos no acatando estas normas. El balance que tenemos es en promedio unas 650 comparendos impuestos el fin de semana, más o menos unos 350 viviendas que fueron identificadas en las cuales hubo aglomeraciones o reuniones que en este contexto de pandemia no están autorizadas, no estaban permitidas, con elementos de bioseguridad en muchos de los asistentes a estas reuniones, y eso nos da en síntesis más o menos unos 144, 150 fiestas, digamos, según el reporte que tenemos con la Policía Metropolitana de Cali. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que todavía nos falta un camino importante que recorrer, que falta todavía, digamos, desarrollar mucha sensibilidad en torno a un tema que infortunadamente está trayendo unas situaciones muy complejas. Hoy la ciudad tiene un indicador muy bajito para poder suplir las necesidades de demanda de unidades de cuidado intensivo, un sistema de salud que está muy, digamos, presionado por la cantidad de casos mórbidos que tenemos, y estos casos de cierta falta de comportamiento ciudadano coherente con estas normas, lo que hacen es presionar el sistema. Es un tema de preocupación y es un tema que tenemos que discutirlo públicamente con la ciudadanía, porque esto lo que nos reclama de alguna manera es una mayor solidaridad ciudadana, una mayor autorregulación y, si se quiere, una mayor sanción social. No todos estos fenómenos pueden ser necesariamente intervenidos con el Código de Policía. Es la herramienta que tenemos a mano y lo venimos haciendo con eficiencia y eficacia con la Policía Metropolitana, pero esto reclama también, yo diría más, es como un compromiso ético, como un compromiso moral de la ciudadanía, para que juntos podamos superar esta etapa difícil que ya empezamos, que se llama, digamos, la parte más alta de la pandemia, lo que se llama el pico de la pandemia o lo que se llama la meseta de la pandemia. Secretario, a la gente le preocupa mucho y sigue siendo de alguna manera la gran preocupación el tema de las fiestas. ¿Por qué no le explicamos un poco a la gente esa diferencia entre esas fiestas, digamos, del espacio público a esas otras reuniones dentro de las viviendas? Bueno, nosotros hemos venido tratando de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene comprender que aglomeraciones en espacio público significan una parte del riesgo de contagio de COVID. Y nos dedicamos de alguna manera en una etapa importante de este proceso a hacer mucha pedagogía en el espacio público. Sin lugar a dudas, yo creo que eso ha comenzado a revertir resultados y los datos así lo muestran. Cada día tenemos menos agrupaciones en el espacio público, tenemos, hay que decirlo, pero no son del tamaño que tuvimos en semanas anteriores. Pero ¿qué pasó? Hay un desplazamiento de muchas de estas reuniones al espacio familiar, y el espacio familiar es mucho más delicado porque primero es mucho más íntimo, segundo es un espacio que está al interior de las viviendas, la gente hace reuniones con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, con sus personas más allegadas, celebran el cumpleaños, el aniversario, y en esas aglomeraciones que pueden ser de 15, 20, 25 personas en una vivienda, se comienza a generar el efecto que estamos tratando de controlar, que es el contagio del COVID. Recuerden que la ciudad tiene un contagio comunitario, tenemos un contagio que no es fácil de identificar en dónde está, y además tenemos una información que día a día nos entregan las autoridades de salud, pero que esa información procede de un tiempo de toma de por lo menos 4, 5, 8 o hasta 10 días atrás. Entonces, realmente los casos que uno puede tener en realidad hoy
son muy superiores a los que las estadísticas nos dicen. Entonces, el riesgo de que en una reunión familiar, en un cumpleaños de nuestro hijo, en un cumpleaños de nuestra mamá, etcétera, ahí el factor de riesgo se multiplica, porque los espacios son pequeños, vivimos en apartamentos, vivimos en casas pequeñas, no hay muchos antejardines, no hay mucho espacio para, digamos, departir con las familias, y como estamos en la familiaridad que genera lo que significa estar a esa persona que es mi familia, pues resulta la gente se relaja y entonces se quita el tapabocas, no utiliza los medios de bioseguridad, no hay forma de tener un distanciamiento al interior de una vivienda y ese riesgo ahí, repito, se multiplica y es lo que uno podría pensar, nos está generando una gran preocupación porque ahí no es un tema de que llegue un agente de policía e imponga el comparendo, esa es una medida, digamos, de sanción. Realmente aquí lo que se requiere es sensibilidad, se requiere compromiso ético, se requiere compromiso por la vida. Para decirlo en un lenguaje más sencillo, se requiere ser buen hijo, buen papá, buen hermano, buen esposo. Pero yo creo que aquí ahí se trata un poco de que juntos en esta ciudad podamos encontrar esa fórmula que nos ayuda a que estas 4 o 5 semanas, que según los especialistas puede durar lo que se llama el pico de la pandemia, pues no genera el impacto que nos está generando. Ayer tuvimos 8 personas fallecidas. Cada día tenemos un número importante de personas que infortunadamente pues son impactadas por el tema del COVID. Unos datos estadísticos impresionantes sobre la cantidad de contagios diarios. Eso es una alerta que yo creo que tendríamos que entender de una manera diferente. Aquí la alerta roja para unas comunas, la alerta naranja para el resto de la ciudad, lo que significa es que si todos no ponemos de nuestra parte en el compromiso de prevenir, de contener o de mitigar el proceso del virus, lo que vamos a tener es un problema social gigantesco y vamos a terminar llevando a nuestros familiares de una manera muy difícil a sus sitios, cementerios, a los temas de cremaciones, y entonces resulta que no es justo que en esta sociedad, digamos, tenga que pagar un costo tan alto porque no asumimos la responsabilidad que nos toca. Secretario, podríamos decir que las medidas sí funcionan, pero en materia de cifras, repitamos nuevamente, ¿cuántas intervenciones policiales hubo y cuántas fiestas a diferencia del fin de semana anterior? Bueno, los datos específicos al corte, digamos, de lo que se ha venido evaluando día tras día, nos da que este fin de semana, a 3 días, tenemos 144 fiestas, lo que se llaman fiestas, reuniones donde hay una celebración y donde hay un importante número de personas que evidencian de alguna manera el riesgo de contagio del COVID. Estamos hablando de que en esas fiestas más o menos se ubicaron 650 comparendos de policía, que es el trabajo que se hace de manera mancomunada, alcaldía, policía, tratando de decirle al ciudadano, mire, por favor, atienda el llamado que estamos haciendo las autoridades porque se requiere aislamiento, se requiere atender el toque de queda, la ley seca, etcétera. 650 más o menos comparendos se impusieron este fin de semana, van en lo que va a ocurrir el fin de semana. Y estamos hablando del otro fenómeno que es el desplazamiento de muchas de estas reuniones al espacio familiar. Repito, estamos hablando más o menos de 350 comunicaciones que recibió la policía en donde se le pide que por favor vaya a un apartamento o una casa, que hay una persona haciendo una celebración de un cumpleaños y que no deja tranquilo al vecindario. Entonces, esos números pueden ser grandes o pequeños dependiendo de la lectura que tú hagas, pero lo cierto es que nos evidencian un problema, nos evidencian una situación compleja que la ciudad está viviendo y nos demandan y nos retan a que con mayor seriedad cada ciudadano asuma la tarea que le corresponde. Ser buen ciudadano en esta época puede ser muy filosófico, pero ser buen ciudadano es lo que nos demanda la coyuntura, porque ser buen ciudadano es ser buen hijo, de ser buen papá, buen hermano, buen primo, y eso lo que significa de alguna manera es la oportunidad de que podamos reducir o desacelerar la tasa de contagio del COVID, que la idea es que de aquí al 31 de julio ojalá podamos tener una curva que sea mucho más tibia, mucho más, digamos, manejable para que el sistema de salud, que es el que tenemos que proteger, esté un poquito relajado para que cuando los casos vayan llegando tengamos la capacidad de atenderlos como debe ser. Secretario, sigue siendo un gran problema y es lo que se observa en las comunas donde se hicieron los operativos y todo, los jóvenes. Los jóvenes, muchos jóvenes en la calle, muchos jóvenes no están acatando la medida, los padres, incluso algunas de las fiestas eran con jóvenes. Sí. No sé, yo a veces creo que estamos castigando de manera exagerada a nuestros adultos mayores, siendo la población a la cual hay que proteger más, es la población que mejores condiciones tendría para ayudarnos a manejar esta crisis social. Porque lo que estamos observando en ese rango de personas que están entre los 14 y los 35, 38 años es que son los que menos están respondiendo a la necesidad
de que tengamos una autorregulación y tengamos un autocontrol. ¿Qué nos encontramos? Jóvenes jugando fútbol en las canchas, nos encontramos jóvenes retando la autoridad, nos encontramos jóvenes transportando licor, nos encontramos jóvenes de alguna manera como muy distantes de este llamado que estamos haciendo como sociedad a que haya, digamos, un poco más de responsabilidad en el manejo de esta crisis. Entonces nos preocupa mucho eso, y yo creo que sí estamos castigando de manera muy exagerada a nuestros adultos mayores, porque la experiencia, los valores, la actitud de nuestros adultos mayores al condenarlos al encierro bajo la idea de que tenemos que protegerlos y así tiene que ser, pues también genera también una, digamos, una situación de salud mental compleja. Entonces yo creo que aquí toca discutir socialmente cómo construimos con mejor equilibrio todas estas medidas para que de alguna manera encontremos en alguna etapa, digamos, una fórmula que nos permita convivir, que nos permita aceptar la presencia de este fenómeno pandémico y además ser corresponsable con lo que nos demandan las circunstancias, proteger la vida, proteger la salud, proteger nuestra familia, proteger la ciudad, es lo que nos pide el contexto. Nadie lo pidió, no lo esperábamos, pero las circunstancias nos están retando a tener este compromiso y yo quiero invitar claramente a la ciudadanía caleña. No importa dónde vivas, no importa con quién vivas, no importa la condición social en la que estemos, no importa nada de eso, la condición religiosa. Lo que importa es que como seres humanos debemos tener una clara responsabilidad en términos de poder ayudarle a la sociedad a encontrar ese punto de equilibrio. Lo necesitamos. Estos recorridos que hacemos con las autoridades en los barrios nos confrontan mucho, ¿sí? Porque no se trata de a toda hora andar con el látigo, castigando al que no se porta bien. Yo creo que es el momento de que esos procesos de nuestras familias que nos han enseñado desde chiquitos, la responsabilidad, la disciplina, emerja y de alguna manera en este contexto pues nos sirva de alguna manera para proteger la vida de nuestros ciudadanos.